Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir, por haber tenido interés en esta mesa comunitaria, en concreto mesa de salud, que va a abordar una charla, formación muy interesante que han preparado las compañeras participantes sobre la soledad no deseada. Soy Giovanna Gutiérrez, directora de la Residencia Comunitaria de Toledo, Hospital del Rey, este edificio en el que estamos, que nos permite poder confluir y poder encontrarnos desde diferentes lugares y que lo que pretende es, al final, formar parte y generar este movimiento tan estupendo que se está generando en el casco y que también se está generando en otros barrios de Toledo. Yo tengo muy poquito que decir, solo que somos una residencia comunitaria que atiende a personas que tienen un diagnóstico en salud mental y que queremos que las personas formen parte de todo lo que hacemos. Y queremos que la comunidad esté aquí dentro y queremos salir a la comunidad. Para nosotros es un placer poder participar en esta mesa porque el trabajo comunitario no es solo ver a la persona, sino ver a toda la sociedad. Y como ha dicho Luz, pertenecemos igualmente a otro trabajo que es Ciudades Amigas de la Infancia, donde allí miramos la cara de la violencia, evitar todo circunstancia o toda cosa que pueda provocar una violencia a los niños. Porque todos conocemos la LOPIBI, pero la LOPIBI no todo el mundo la está aplicando o no todo el mundo ve esas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando nos ofrecieron participar en esta mesa, dijimos, este es nuestro escenario. ¿Por qué? Porque siguiendo el paradigma que nos inculcó Concepción Arenal, ¿qué nos vino a decir? Si tú cambias las circunstancias de las personas y miras a las personas a través de los ojos, si tú le cambias las circunstancias a la persona, estás cambiando la sociedad. Y si cambias a la sociedad, lo que estás haciendo es empoderar a la persona. Y, sin querer, toda la sociedad habrá evolucionado. Entonces, siguiendo el paradigma de Concepción Arenal, cuando llega un niño a la consulta, lo que hago al hacer la revisión del niño, la niña o el adolescente es que hacemos una entrevista personal al niño. Al niño nos lo miramos a la cara, le preguntamos, le hacemos partícipe de su revisión, porque la revisión no es que viene aquí porque tengo la revisión de los 6, de los 4, no. Queremos ver cómo se encuentra. Entonces, a través de una entrevista personalizada, a cada uno le buscamos el punto donde nos lo podemos atraer para la consulta, vamos descubriendo los diferentes patrones que él pueda tener. Hay niños que son muy abiertos, hay niños que son muy fáciles, pero hay otros niños y niñas y adolescentes que son muy complicados. Entonces, a estos menores que son complicados, les miramos con otra visión y entonces vamos intentando descubrir si lo que tienen es soledad. Porque pueden estar muy acompañados de sus padres, de sus abuelos, pero en sí, como se encuentra él, es solo. Entonces, tiene una soledad no deseada que, si la descubrimos alguna causa, lo que hacemos es que ese signo de alarma que nos está dando lo compartimos con el progenitor o el tutor que lo viene a acompañar. Porque hay muchas veces que los padres, las madres o los tutores no son conscientes de lo que le está pasando a su hijo. Entonces, cuando detectamos ese signo de alarma, nosotros hacemos una retroalimentación. ¿Y qué es lo que intentamos? Cuando ya el progenitor o el tutor es consciente del hecho, intentamos descubrir qué está pasando en su entorno familiar, en su entorno de la escuela, en su entorno social, porque ese estudio, esa valoración con esas gafas de ver lo que quieres mirar, te hace descubrir bastantes problemas en los niños y en las niñas, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí cuando detectamos algún signo de alarma? Trabajamos con la persona menor, sus fortalezas, sus debilidades, vemos cómo puede cambiar sus hábitos,
cómo puede hacer mejor actividades, cómo puede gestionar mejor sus emociones y todo ello para el bienestar de la persona. Aconsejamos a los progenitores y a los tutores que por favor establezcan normas a todos los miembros de la familia y por supuesto lo que hacemos es que generamos un vínculo. Aumentamos el vínculo de esas personas. ¿Para qué? Para que en un espacio de confianza puedan trabajar con su menor, porque muchísimas veces lo que pasa es que el menor incluso tiene rechazo a la familia o tiene rechazo a ir a la escuela o no quiere salir al entorno de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le hacemos ahí? Lo derivamos a las entidades. Intentamos derivarlo a aquellas entidades que sabemos que participan con niños. Lo mandamos al patronato, lo mandamos a Cruz Roja, lo mandamos a MPDL. Intentamos que su tiempo libre lo pueda gestionar, pero igualmente hacemos partícipe a la familia para que en un espacio de confianza tanto el progenitor como el menor sean capaces de encontrar un tiempo para poderse ellos comunicar y que al comunicarse puedan, a lo mejor el menor, contar los problemas que tiene o el tutor o progenitor hablar con él para descubrir qué es lo que le está pasando. En sucesivas revisiones lo que miramos es los logros que han conseguido, los obstáculos que han tenido que pasar el menor, que no es nada fácil, que muchas veces las situaciones que tienen los menores no son nada fáciles. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los padres trabajan durante muchas horas, porque a lo mejor no se encuentra a gusto ni integrado en la comunidad educativa, pues porque a lo mejor no tiene amigos, porque proviene de culturas que son diferentes, porque a lo mejor está en la etapa de la adolescencia y ni él mismo se entiende. Y entonces hay un conjunto de cosas que lo que intentamos es descubrir lo que ha alcanzado, potenciárselo y decirle, pero ahora tenemos que subirnos un escalón más. A los padres intentamos reevaluar la dinámica familiar, intentamos hablar con ellos y hacerles conscientes de que tienen realmente un problema y que ese problema lo tienen que superar ellos juntos. Y sobre todo mandamos a los menores a las entidades. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Reevaluamos su tiempo libre, porque les cuesta muchísimo, algunos por problemas económicos, otros por falta de motivación, otros porque no lo habían interiorizado en su cabeza. Entonces, reevaluamos mucho el tiempo libre y hacemos muchísimo hincapié en ese tiempo libre. Sobre todo lo hacemos en la edad entre los 12 y los 14 años y cuando detectamos algún tipo de problema, siempre les recomendamos que no abandonen nuestra consulta. ¿Por qué? Pues porque, como explicará Rosa, el menor no suele venir voluntariamente al médico. Y los que tienen 14 años, en cuanto pasan de ir al médico, no van a encontrar un motivo para decirte, voy a ir yo al médico a que me vea. Siempre les dejamos la puerta abierta y le decimos que si tienes algún problema, si quieres venir a contar algo, si no encuentras a nadie con el cual hablar, vente con nosotros, que nosotros te podemos ayudar. Hasta ahí es lo que hacemos en pediatría. Le cedo la palabra a Rosa. Vale, gracias, Mercedes. Yo no sé si lo voy a saber explicar tan bien como tú. A ver, nosotros, tanto Rosa Rojo como yo, nos dedicamos a la consulta con las personas adultas a partir de los 14 años los niños, vale, que ahora hablaremos. Entonces, sí que nosotros, cuando estábamos en la mesa de salud, salió el tema de la soledad no deseada, porque sobre todo en las personas mayores, que es principalmente enfermería, nos encargamos de las visitas domiciliarias, el programa de la visita domiciliaria la lideramos nosotras. Sí que hacemos una valoración, no solamente vamos, como diría mi madre, a poner un inyectable, que parece que es lo que menos hago, pero vamos y hacemos una valoración mucho más integral de la persona, en su ambiente, en su domicilio. Entonces, muchas veces sale el tema de la soledad. En estos pacientes, en estas personas, que he hecho una diferenciación entre las personas que no salen de casa, que están en sus domicilios, que no salen, muchos de ellos, bueno, hay
que están arropados por la familia y siempre hay algún miembro de la familia con ellos, pero en otras circunstancias no, pueden tener apoyo familiar, pero en muchos casos también la persona con la que conviven es una persona totalmente ajena a ella. Entonces va a depender mucho de qué vínculos creen para sentirse acompañados o no. También las personas con familia, pues a veces no se sienten acompañados, se sienten solas. Entonces intentamos trabajar esta soledad, porque también en estas edades detectamos que hay personas que intentan, pues bueno, al cuidador o sobre todo familiar, bueno, pues esa llamada de atención de intentar tenerle todo el día ahí, y a veces la soledad no es solamente eso, estar todo el día acompañados, sino que los momentos que tengan de compañía y de estar juntos, pues que realmente se vivan como eso, como momentos de compañía, que tengan complicidad y que se sientan arropados. Entonces, bueno, pues trabajamos tanto con los familiares, si los hay, como con las propias personas, para que realmente profundicen sobre este sentimiento y si es tan real o se puede llevar de otra manera. Vale. Una vez que detectamos esta sensación de soledad, bueno, contamos con los recursos que cada uno conocemos. De hecho, nos ha venido muy bien estar en estas mesas de salud, porque sabemos que existen otros recursos con los que antes no contábamos. Entonces, cuando pues nosotros no podemos abordarlo y vemos que no, contamos con los trabajadores sociales, que en nuestro centro sí que tenemos alguno, pero hay centros que no lo hay. Con los centros de día le damos la opción a ir a los centros de día para mantenerse activos, y muchas veces la actividad te hace sentirte menos solo. Y bueno, y dentro de nuestras posibilidades, aquellos recursos con los que a veces conocemos, pues si sabemos que existe personal de Cruz Roja dispuesto a colaborar, pues contactamos con ello, pero hay veces que existen recursos que desconocemos y que podríamos utilizar. Con respecto a las personas adultas que sí que salen de casa, pues también detectamos que existe soledad, sobre todo en personas que han dejado ese mundo laboral, que a lo mejor les llenaba mucho, que les hacía estar en contacto con más gente, o porque han enviudado, o porque han tenido algún proceso que les ha hecho pues romper un poco los vínculos con sus amistades. Bueno, pues hay personas que se encuentran solas a pesar de poder salir de casa y tener, parece, un mundo social ahí esperándonos, pero bueno, te encuentras en un mundo lleno de gente, pero tú solo. Entonces, bueno, pues con ellos intentamos eso, trabajar, ver las posibilidades y cómo, pues desde su punto de vista, la forma de ser, pues pequeñas modificaciones para poder entrar en ese mundo social que tiene. Y en nuestro abordaje de las personas, porque no solamente nos dedicamos a la enfermedad o al motivo muchas veces que llegan a la consulta, pues hacemos algunas preguntas claves, como es: ¿te sientes solo? ¿Te sientes con frecuencia? Muchas veces. Y te responden. ¿Y te sientes, eres feliz la mayor parte del tiempo, algunas veces? Y esto te da idea de cómo se implican, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos sobre ese sentimiento de soledad, el cómo reconectar o poder, mediante, pues bueno, el salir, cómo poder entablar amistad con la gente, el poder tener vínculos. Y, bueno, pues dentro de lo que conocemos, pues eso, porque no teníamos muchas alternativas, pues los centros de ocio o actividades que conocíamos y que podían servir, o asociaciones o incluso de voluntariado, que muchas veces tú te encuentras solo, pero si eres voluntario, pues ahí encuentras tu posibilidad de no encontrarte solo, ¿vale? Y luego había dos grupos que a mí se me detectamos en la consulta que existe gran soledad, pero que nosotros en el Centro de Salud tenemos una difícil detección. Por un lado, el adolescente, a partir de los 14 años, como decía Mercedes, en pediatría, pues tienen controles periódicos, pero a partir de los 14 años se acabaron. Por nuestro centro no vienen, salvo que tengan alguna enfermedad o algo. Entonces, es difícil detectar, y sí que todos los estudios que hay nos dicen que pues entre el 21, casi el 22% de los adolescentes se encuentran solos, están en grupos, pero que se encuentran solos. Entonces, ahí es una pena porque, vamos, que nosotros no podamos detectar, pero entiendo que sí que puede haber
otros miembros que estén aquí, otras personas, otros grupos que pueden detectar esto y que se podría trabajar. A ver, la adolescencia es un periodo en el que rompen un poco con la familia, es decir, está más con los iguales, pero muchas veces entre esos iguales no se encuentran representados y no se encuentran en el grupo que querrían estar. Y por otro lado estaban los inmigrantes, que yo en algún caso sí que he tenido, que se han encontrado solos, sobre todo cuando no hay de su grupo social, que vienen y se encuentran muy solos. Y yo hasta ahora pues no tenía recursos, bueno, pues conocía a lo mejor médicos del mundo que hacían algo, pero no sabía qué otras entidades lo podrían abordar. Y bueno, pues como aquí en la mesa va a haber gente que nos lo explique, pues encantada de poder contactar con vosotros y ver. Bueno, buenos días, gracias a todos por venir. Yo soy Sandra Aroche, soy la psicóloga de la residencia. Me encanta ver un montón de personas participantes de diferentes lugares, incluso que haya representación de los residentes aquí es muy positivo. Yo, como ha dicho Luz, vengo a hablar de la soledad no deseada, en concreto en personas que presentan un diagnóstico en salud mental. Y lo primero que ocurre con estas personas es que surgen muchas preguntas en su cabeza, del tipo, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Será que no me ven? Estas preguntas retumban de forma constante en las cabezas de las personas con las que trabajamos. Se sienten solos, desamparados, sin nadie a su alrededor y en muchas ocasiones sus propias familias les resulta muy difícil generar un acompañamiento, ¿no? Lo peor de todo esto es que ellos no han elegido sentirse así, sufren la soledad no deseada. La soledad no deseada en salud mental empieza de forma lenta y progresiva. Los primeros sentimientos de abandono se producen con la llegada de los primeros síntomas. Nadie ve lo que yo veo, nadie oye lo que yo oigo y nadie entiende mi forma de ver el mundo. En ese momento se sienten solos, incomprendidos y sin apoyo. Se encuentran en un proceso de cambio, ya no son lo que eran. En algunos casos tienen incluso que ingresar en el hospital y a su vuelta todo ha cambiado, incluso ellos mismos. Se miran al espejo y no se reconocen. Dejan de ser trabajadores para ser incapacitados, dejan de ser madres y padres para ser personas dependientes, dejan de ser aquellos amigos que estaban presentes y pasan a ser aquellas personas a las que nunca se las llama. Pierden totalmente su identidad, pasan a ser invisibles. Todos sus roles desaparecen y dejan de ser lo que fueron. Nadie me comprende. Mis hijos no quieren saber nada de mí. Me echaron del trabajo, me tenían miedo. Pero a pesar de esto siguen intentando buscar una mano, una mirada, alguien que les sostenga. Y en muchas ocasiones se encuentran con un desprecio, amistades que se frustran, relaciones de pareja que nunca llegan a concretarse, expectativas e ilusiones truncadas. La vida les cambia por completo. Me hizo ilusión que mis hijos me llamaran, luego me di cuenta de que solo querían dinero. Le he dicho a mi pareja mi enfermedad y no lo ha entendido. Dice que no sabe si seguir con la relación. Poco a poco van sufriendo un deterioro en sus relaciones más cercanas. Además, la sintomatología, que a veces les cuesta controlar, les dificulta mantenerse muchas veces en las conversaciones. Esto les impide disfrutar de las relaciones o incluso mostrarse amables, cercanos y disponibles ante una conversación natural con el tendero o con el dependiente de la tienda. Mientras hablas, escucho cómo me dicen cosas sobre ti. Me río en conversaciones que no hace gracia. Aparece la apatía, la desidia, la vergüenza, las ganas de esconderse del mundo y de meterse en una burbuja. Poco a poco se van encerrando en sí mismos. Las personas con patología mental empiezan a pasar muchas horas en la habitación, solos y sin nada ni nadie que les conecte con el mundo. No reciben ninguna llamada, ningún contacto y esto les va alejando de su mundo de relaciones sociales. Pero y al otro lado de la burbuja, ¿qué pasa?
Ahí sigue el mundo, siguen las personas con su día a día sin darse cuenta de que hay otras personas que funcionan de manera distinta. Y es que el desconocimiento y el miedo hacen que muchas veces nos alejemos de aquello que nos asusta y que en ocasiones podamos incluso hasta rechazarlo. Me siento mal cuando me siento en una silla y de los demás cambian de sitio. Pero es que es difícil para los que estamos al otro lado. Es difícil superar esa burbuja y ese muro que nos separa. Es muy complicado cuando le tienes que decir a tu hijo de 44 años, como si tuviera 3, que tiene que ducharse diariamente. Es difícil sostener que tu pareja se haya gastado los ahorros por tercera vez en las casas de apuestas sin control. Es difícil entender que tu madre o tu padre, aquella persona que se supone debería protegerte y cuidarte, se ha autolesionado porque no puede aguantar el dolor. Al otro lado también se sufre porque somos o nos cuesta poder llegar a su dolor, poder salvar ese muro. Nos encontramos también solos. Hay un muro que nos cuesta superar. Pero es que de manera generalizada la sociedad no les comprende. Los mira con recelo, miedo e incertidumbre. En muchas ocasiones surge la pregunta de ¿serán peligrosos? Nos montamos en un autobús y en muchas ocasiones se oye «cámbiate de sitio», que esta persona se nota que no está bien. Esto genera un distanciamiento y un alejamiento para la persona que lo escucha, para la persona que lo oye. A veces se produce tanta indiferencia que hasta el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, que se encarga de medir esta problemática, no tiene a las personas con patología mental dentro de sus datos. No les ha contabilizado, no entran dentro de la estadística, son invisibles. Las personas con trastorno mental grave se encuentran doblemente estigmatizadas. Por un lado, la sociedad les rechaza, les trata de personas raras, les tiene miedo, presentan estigma social. Y por otro lado, ellos mismos sienten vergüenza, culpa, miedo, se rechazan a sí mismos, en muchas ocasiones se miran al espejo y no se reconocen, tienen estigma internalizado. En resumen, la soledad no deseada en patología mental se genera por la suma de numerosas circunstancias y características, siendo la mayoría de ellas un factor que la persona que lo sufre no puede controlar y no depende de ella. La sintomatología propia de la enfermedad, la pérdida de roles vitales, el deterioro progresivo de sus relaciones, el estigma, ¿no?, como ya hemos hablado, asociado a la patología, generan una soledad no deseada que, al igual que en otros colectivos, conlleva sufrimiento, dolor, malestar y una sensación de abandono constante. En esto sí son iguales a los demás. Desde la Residencia Comunitaria Hospital del Rey trabajamos para reducir esta soledad impuesta, minimizando el impacto en la salud mental, que ya de por sí está bastante afectada. En este sentido, trabajamos desde el grupo convivencial, generamos espacios de convivencia donde las personas pueden relacionarse entre sí y conocerse y establecer una relación que, quién sabe, puede ser duradera, ¿no? No solo el espacio propio de la residencia, donde se comparten lugares comunes, sino que se generan actividades concretas de abordaje de estas relaciones. Tenemos grupos donde abordamos los conflictos, las relaciones que establecen entre sí. Además, buscamos acompañamientos naturales que entre ellos puedan ayudarse. Como si yo necesito ir al centro de salud o necesito ir a gestionar una documentación, busco a un compañero que me ayude, que me acompañe, que me enseñe dónde está el centro de salud o dónde puedo cubrir mi necesidad. Además, apostamos por la reparación del vínculo familiar, estableciendo lugares de encuentro y visitas con las personas. El objetivo es romper ese muro que nos separa, esa burbuja de la que hablábamos. Es fundamental en este sentido el conocimiento que se genera a través de las intervenciones psicoeducativas. Si yo entiendo por qué mi hijo o mi hija se comporta así, si yo entiendo por qué mi hermano o mi hermana hace lo que hace, podré superar esa barrera y ya no verlo como un rechazo o como una situación de miedo, sino como un lugar de posibilidad, de acercamiento, de rehabilitación y de recuperación.
Y, por supuesto, no nos olvidamos de la emoción. Por eso también abordamos el dolor y el sufrimiento que implica esta propia situación. Sabemos que las dinámicas familiares en muchas ocasiones llevan instauradas durante mucho tiempo y buscamos desde la residencia poder mejorar esta situación. Desde que he llegado a la residencia puedo contar con mis compañeros. Antes no tenía pareja que me entendiera y aquí he conseguido encontrar una me ayuda. Gracias por ayudar a mi hermano. Le veo mucho mejor desde que está aquí. Y atendiendo a las personas que, pues buscamos que éstas tengan un mayor conocimiento de sus síntomas, promoviendo el control de estos y reduciendo así el impacto de sus relaciones. Que las risas inmotivadas ya no me afecten cuando hablo contigo, que no me ría en lugares donde no es apropiado, que no me afecte el descontrol que me pueda generar una situación de ansiedad. También creamos espacios de abordaje emocional ante los desajustes. En la residencia, la mayoría de las demandas, en muchas ocasiones, cuando indagamos en la necesidad de la persona, detectamos que en la base hay un sentimiento de soledad, un rechazo por parte de los otros. Y en esto es en lo que nos dedicamos, a abordar lo que genera esta situación, este desajuste emocional. Si no superamos el sufrimiento del abandono y ese pensamiento de inutilidad que en muchas ocasiones se les genera, esa sensación de no valgo para nada, todo el mundo me rechaza, no vamos a poder salvar lo que genera la soledad no deseada. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando en su sensación de valía, aumentando su autoestima, creando personas capaces, creando un rol identitario que les ayude a generar relaciones entre ellos. En mi casa no hacía nada, pero desde que estoy aquí puedo aprender a valerme por mí mismo. Sin embargo, nada de esto funciona si todos no trabajamos en la misma línea para hacer a las personas con patología mental visibles. Desde aquí lanzamos un grito: solos no podemos. La Residencia Hospital del Rey y las personas que aquí conviven necesitan de vuestro apoyo. Esto afecta desde la farmacia al bar de la esquina, pasando por el conductor del autobús e inclusive los organismos que empiecen a tenerlos en cuenta, que me consta que ya están cambiando su orientación y están empezando a estudiar la soledad no deseada en colectivos como las personas con patología mental grave. Pero aún así nos queda mucho camino por recorrer. Todos podemos hacer que la soledad no deseada de estas personas se vea reducida si trabajamos para comprenderles y ayudarles en sus necesidades y dificultades. No nos es difícil pensar en hacer un gesto de cariño o ser ese bastón cuando una persona mayor va a cruzar un paso de cebra y vemos que no puede. Pero lo seríamos si nos encontramos con una persona que deambula sin rumbo fijo por la calle. ¿Lo seríamos con esa persona que se sienta en el autobús y se ríe sin motivo aparente? Desde la residencia creemos que todos podemos serlo, por eso creemos en la integración comunitaria y por eso estamos aquí. Creemos que la mesa es un lugar de encuentro donde podamos crear y generar estas relaciones que nos ayude a visibilizar la soledad no deseada que también sufren estas personas. En definitiva, todos podemos ayudarles a salir de la burbuja, todos podemos ayudarles a romper ese muro que nos separa y nos aleja. Las personas con patología mental grave lo único que buscan, al igual que los demás, es que la pregunta de ¿hay alguien ahí? Deje de sonar en su cabeza porque siempre tenga respuesta. Solo quieren oír aquí estoy, no estás solo. Yo daría esto de pie porque me siento más cómoda, pero bueno, lo voy a hacer desde este espacio de silla. Os voy a poner el PowerPoint porque mis compañeras lo han presentado, pero como decía hoy en otra formación, soy de los 70 y esto lo sabemos hacer sin PowerPoint. Bueno, yo me llamo Sol, soy la jurídica de MPDL en materia de extranjería y estoy aquí porque os voy a explicar un poco, por ahora hemos visto instituciones, voy a explicar quiénes somos a nivel de MPDL. MPDL no es otra cosa que Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, un nombre que tiene que ver con los años 80 y nuestra fatídica entrada en la OTAN. Podemos discutir, esto es una opinión mía.
Entonces, como un movimiento asociativo en contra de la guerra, pues nació este grupo de personas que poco a poco, después de 30 y pico años, pues es una entidad, una ONG, una entidad social mediana en territorio. Aquí en Toledo estamos implantadas desde el 99. Digo implantadas no solo porque somos personas, sino porque en este sector mayoritariamente somos mujeres. Entonces, hablemos en femenino. Y nosotras básicamente trabajamos en el ámbito de cooperación internacional, que fueron nuestros primeros trabajos como entidad social, y en acción social, que es lo que aquí en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo y en Toledo ciudad y en el casco se puede ver con más claridad. Básicamente no porque me toque a mí, pero sí, la piedra fundamental es nuestro trabajo con población migrante. De ahí es donde nos hemos ido consolidando como entidad social en el marco de la acción social. Dentro, luego, de la población migrante hemos ido, pues bueno, con el día a día y el saber, pues como le ha pasado a nuestras compañeras sanitarias o aquí en el hospitalito, que les irá pasando dentro de 20 años, ¿no? Pues hemos ido especializándonos y básicamente ahora pues tenemos un área de mujer importante, mujer en general, no solamente mujer migrante, y luego nos hemos ido consolidando en el área laboral y luego en dos proyectos habitacionales, que por ahí está, por eso me acompaña hoy Valle, que son el programa de acogida humanitaria y el programa de protección internacional. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahí es donde más trabajo, que es lo que la compi va a explicaros después, donde más se puede trabajar y acompañar a las personas, porque son 24 horas todos los días del año, ¿no? En nuestra parte de acción social ordinaria, trabajar con migrantes ya tiene un foco específico y un trabajo no tan profundo como en lo sanitario o aquí en el hospitalito o en los recursos habitacionales, pero sí que nosotros somos parte de romper esa soledad que ellas tienen, que estas personas tienen, porque simplemente lo decía uno de los compañeros, creo que él, y lo decía la psicóloga, nosotras sí les preguntamos ¿cómo estás? ¿Tienes a alguien? ¿Tienes a alguien que te ayude, que te acompañe? ¿No? Básicamente hacemos asistencia jurídica para migrantes, extranjeros irregulares, o sea que lo tienen todo. Tienen la condición de irregularidad administrativa, que no de personas, porque sabemos que las personas no son irregulares. Nuestro mayor grupo de población son mujeres latinas, o solas con hijos o mayores con cargas en país de origen. Y luego tenemos una población africana muy importante, por el programa de acogida humanitaria, que si no lo conocéis, es simplemente todos estos que están ahora en Tenerife, pues esos, es el Estado español y Europa les concede un tiempo de bienestar en nuestro territorio para que un poco hagan un paro en su carrera migratoria y luego sigan. Lo digo así con retintín porque es muy doloroso, gente recién llegada que tiene una barrera idiomática y una barrera cultural se enfrente a un inicio migratorio en un territorio muy hostil. Y eso sí que es verdad que hemos vivido procesos en el que estas personas, pues esa soledad ha derivado en problemas de salud mental, o ha derivado en coger huidas del medio, pues salir a otro territorio, volver incluso a su territorio de origen, con lo que ello supone de fracaso personal en tu proceso vital, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros hacemos a nivel, así, a grandes líneas. Luego trabajamos en coles, etcétera, pero un poco así a nivel global. Ella me acompaña, Valle me acompaña porque primero tenemos un nombre, Vallesol, que podríamos montar una bodega de vinos, pero no estamos aquí por eso, porque es la psicóloga del programa de protección internacional de MPDL aquí en Toledo, pero también trabaja de forma transversal en las cuestiones de trata y con mujeres víctimas de violencia. Entonces sí tiene bastante que decir en todo lo que pueda referirse al tema de la soledad no deseada.
Le paso el testigo y paso el testigo, nunca mejor dicho, me hace así. Bueno, buenas tardes. Digo buenas tardes porque las horas ya, ¿vale? Gracias. Y gracias a todas por invitarnos también, por el espacio, etcétera. Nosotras, por ejemplo, cuando empezamos a pensar en el tema de la soledad no deseada, era como, jolín, es la soledad de quien llega, ¿no? Como estaba diciendo Sol, el perfil, básicamente con las personas que trabajamos, normalmente el perfil mayoritario son hombres jóvenes, solos, la mayoría vienen de todo África, ¿no? El norte de África y el África negra. Está hablando del programa, no de... Estoy hablando en general. Eso. Normal. Y luego, en mujeres, por ejemplo, la mayoría de nuestros programas, tanto el de atención humanitaria, que lo lleva Belén, que está ahí la compañera, el de protección internacional, son mujeres solas y la mayoría vienen con menores a su cargo, ¿vale? ¿Qué sucede? Los motivos por los que llegan a España, a veces sí que puede ser una decisión tomada o a veces es una huida, ¿vale? Por diferentes temas. Pero aún así, es la llegada lo hacen a solas, ¿vale? El tema del motivo normalmente son las catástrofes naturales, los conflictos bélicos, que no solo existe el de Ucrania o como está ahora en Gaza, sino que hay muchos conflictos en todo el territorio del mundo, ¿vale? Pero son menos mediáticos, y el tema de la violencia. La mayoría de las personas para las que trabajamos han sufrido muchísima violencia, ya sea por situación política, ya sea por religión, por pertenecer a una minoría, y sobre todo la violencia de género, que es lo que vemos mucho, que es lo que atañe es a mujer, a colectivo LGTBI y a la trata de personas, ¿vale? Eso es más o menos con las personas para las que trabajamos. Perdón. Voy a intentarlo, que también estoy un poco... Pero lo mío es de la alergia, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué sucede? Salen de su país, huyen de su país y llegan a un país de acogida, en este caso España, como ha dicho Sol, a veces normalmente es hostil. ¿Qué sucede antes de salir? Que la gente viene con unas expectativas. Cuando llegan, voy a Europa, no llegan a España o a Toledo, claro, porque ya también el choque es fuerte, ¿no? Con unas expectativas. Llegan y se encuentran que son personas invisibles, ¿no? Como estaba diciendo la compañera Susana, también, pues eres un número. En Tenerife pues llegan, les hacen un análisis tal y lo llevan a un centro hasta que puedan salir, que llegan aquí a territorio, a península, si hay plaza o no hay plaza, ¿vale? Cuando caen las expectativas y llegan a nuestro territorio, aquí en concreto a Toledo, están en los dispositivos habitacionales que tenemos, ¿vale? En ese aspecto llegan a un programa en el que todo más o menos está sistematizado, ¿vale? Porque hay unas normas, hay unas reglas, tal y cual, pero es muy difícil porque es como, la pregunta es, ¿cómo has llegado? ¿Conoces a alguien aquí en España? Aquí, porque en Toledo ya pues es difícil, pero conoces a alguien y ya empiezas a detectar ahí la sintomatología de la soledad no deseada, ¿vale? La mayoría de estas personas, con toda la mochila de sufrimiento que traen, no cuentan con nadie, no tienen una red social ni afectiva y ni efectiva, ¿vale? Entonces, dentro de nuestras atenciones, ya no solo en los programas, sino también en servicios centrales, que es donde está Sol, lo que hacemos es promover todo eso. En los programas en concreto sí que tenemos una atención integral y en los servicios centrales es una atención integral, pero ya va por más estanco por áreas, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar. ¿Qué sucede? Que a la hora de nuestro trabajo también no dejamos de ser los recursos que tenemos, los recursos del barrio, centro de salud, etcétera, etcétera, pero no tienen una red, amigos, amigas, como también lo que estabas contando, ¿no? No hay. ¿Por qué? Porque también hay un sentimiento subjetivo de las personas que llegan, el choque cultural, la barrera idiomática, que muchas veces vienen de Latinoamérica, y aunque podemos compartir muchas palabras, los significados son totalmente diferentes y se montan unos pitotes a la hora también de poder entendernos, que es muy... Pero la gente lo recibe como, va, no voy a hablar, no quiero ir solo a este trámite tal, porque me van a rechazar, ¿vale? La subjetividad. Luego también se encuentran muchas en situaciones de discriminación, ¿de acuerdo? A nivel externo, la soledad es la documentación o no documentación que desde nuestro país no es válida. La gente llega documentada. ¿Quién no tiene documentación?
¿vale? Lo que sucede es que aquí no es válida. Hay gente que no la va a obtener o va a ser complicado que la obtenga, y luego hay gente que solicita protección internacional y la documentación es un papel. Así. Y se ha pasado la entrevista, es una tarjeta roja. ¿Cuál es el color más llamativo? El rojo. Muchas instituciones no conocen ese tipo de documentación. Cuando van a solicitar algo o van a hacer un contrato de trabajo, esto no es, ¿vale? Se encuentran eso. Entonces, eso también les genera más aislamiento, más rechazo, ¿vale? No hablemos también muchas veces del color, ¿vale? Del racismo que lo vivimos en la calle, de la discriminación, de todas esas situaciones. Pues todo eso, de manera transversal, con todas las áreas y los programas, lo trabajamos. Lo trabajamos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, también con la economía, aunque están en programas, la mayoría, los programas tienen un inicio y tienen un final, no hay otra manera, ¿vale? La gente que no está en el programa, normalmente los trabajos que se encuentran son trabajos muy precarios y son jornadas muy largas. Acordaros del perfil también para el que trabajamos. Mujeres, mamás, solas, con menores. ¿Qué hacen con los niños? ¿Qué hacen con las niñas? No conocen a gente. Decir, bueno, pues en el programa conviven con gente, claro, tenemos diferentes viviendas, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que observamos ahí? Que entre ellos, aunque convivan, no se conocen. ¿Por qué? Porque han sufrido tanto que lo que expresan es, yo es que no le voy a contar nada a mi compañera de habitación o a mi compañera de habitación porque ya bastante tiene, ¿vale? Sí que creamos esos espacios de grupo en el que ellos puedan ventilar, etcétera, y expresarse, pero la mayoría no quieren oír, y no quieren hablar del pasado. Lo del salud que decíais Mercedes y Rosa, por ejemplo, que es muy difícil que lo detectéis. La mayoría lo que hacen, tienen una preferencia, es decir, prefiero, preservar el sustento antes que la salud. Entonces, aunque tengan, incluso que lo detectamos, que tengan una enfermedad grave o un problema grave de salud, rechazan ir a la consulta. Y es por eso, cuando lo trabajemos, que hacemos el acompañamiento, también buscamos el acompañamiento entre iguales, etcétera, etcétera. Pero es eso, porque la mayoría de las veces lo que quieren es el sustento, ¿vale? Más o menos ese es el perfil y eso es lo que detectamos. Entonces, también vemos complicado el hecho de que acudan a actividades comunitarias. ¿Por qué? Porque cuestan dinero. Un patronato, pero si es muy barato, pero es que cuesta dinero. O te piden un documento. Que no le tengo, que no es válido. O tienes que hablar con el ayuntamiento para que te lo cuele. Claro, entonces, muchas veces pensando, ¿no? Sí que hemos comenzado, por ejemplo, con el Centro de Mayores de San Antón, a hacer lo llamamos como el intercambio cultural, el intercambio de idioma. Vamos a aprovechar también todas las virtudes que se tiene cada persona, ¿no? Pues tienen la riqueza cultural, la riqueza idiomática, la riqueza de otras maneras de ver el mundo. Respecto a la salud, muchas veces es que yo no quiero ir porque me ha tocado a mí mi médico, dice, y es que claro, tienen otro concepto de salud. Entonces ese enfoque transcultural lo deberíamos también dar visibilidad, ¿vale? Más o menos así. En relación a lo que decía no recuerdo tu nombre, disculpa. Plácido, que decía, me siento solo, ¿no? Nosotras, por ejemplo, con las mujeres que llegan, ya vienen con la idea de que van a estar solas, pero no imaginaban que esa soledad iba a ser doble. ¿Por qué doble? Porque están solas aquí, pero están solas también con sus familias de allí, porque no se dice verdad. Quiero decir, el migrante viene por muchas razones y todas vienen por lo mismo, ¿no? Porque en tus países de origen hay ausencia de derechos y cuando hay ausencia de derechos hay ausencia de recursos, hay conflictos, hay vulneración, hay violencias, viene todo de lo mismo, ¿no? Entonces ellas han generado expectativas en sus familias, entonces tampoco van a compartir con sus familias el dolor que les produce el proceso, o sea, ya el tránsito, si han venido por mar, el tránsito marítimo no lo van a compartir, y si han venido por avión, lo que haya pasado en el avión, que las haya recogido, cómo hayan llegado, tampoco lo van a compartir, y el día a día aquí en territorio tampoco. Acceder a poder mejorar esa situación, yo creo que todas nosotras hemos identificado que, aunque sea poco y no sea continuo, pero sí el preguntar, ¿no? El hacer,
te decías Plácido, me siento solo, y el compañero decía, no, tienes tal, pues eso es un poco lo que en la entidad intentamos hacer en el día a día. Casi todas las entidades lo trabajamos así, ¿no? Que es, a ver, ¿cómo estás hoy? ¿Qué te pasa? ¿O necesitas tal? Y generar esas redes, porque a nivel de instituciones todavía les cuesta mucho a nuestra población con la que trabajamos, les cuesta mucho acceder. Yo la puedo decir, mira, vete al médico, habla con la enfermera, pero es como algo que alguien que lleva ya un uniforme, tampoco sé muy bien si estoy cubierto, si no estoy cubierto, si me va a entender, si no me va a entender. Entonces, eso es bastante complejo el poder ir con ellos accediendo a esas rupturas de soledad. Luego teníamos como ejemplo cosas mucho más, pues es la soledad, que eso es un poco Rosa, ¿no? Decía con los mayores, ¿no? Nuestras personas no son mayores, pero a veces están solas, hospitalizadas. No tienen a nadie. Solo nos tienen a nosotros, pero nosotros no somos sus vínculos. Nosotros somos, suena fatal, pero somos trabajadores y trabajadoras. Entonces, están solos en un hospital con una barrera idiomática sin entender, lo comentábamos el otro día, lo comentaba con Belén, ¿no? A mí me hospitalizan en Alemania y aunque no hable alemán, sé qué pasa. Sé que viene la enfermera, su termómetro, la sangre, no sé qué, ahora viene el médico, ahora no sé qué. Esto lo sé, pero si soy una mujer maliense, no lo entiendo. Porque mi hospital de Mali no se parece en nada a mi hospital de aquí. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Pues sí, abriendo barrio, lógicamente, y interconectándose entre ellos, ¿no? Ahí estamos poco a poco, pero es un poco ahí nuestra experiencia. Bueno, yo soy Alicia, trabajo en Cruz Roja. Y aunque trabajo en el ámbito muy parecido al de las compañeras de Movimiento por la Paz, yo soy la psicóloga del proyecto de protección internacional, me han pedido que participe como un poco como presentación de Cruz Roja de los proyectos que tenemos de personas mayores. ¿Vale? Entonces, me he preparado una pequeña presentación para contaros un poco lo que hace Cruz Roja en ese ámbito. A ver si me apaño con esto. Vale, hay cositas que yo había señalado aquí como pequeñas reflexiones que tanto la compañera, la psicóloga de aquí de la residencia, como las compañeras de Movimiento por la Paz, como mi amiga Mercedes del Centro de Salud y demás, han ido comentando, sobre todo la percepción que tiene la persona de soledad, ¿vale? Siempre tiene que ser un sentimiento subjetivo de no contar con apoyo. Puede ser que una persona realmente no esté sola porque está rodeada de personas. Puede tener su familia, puede tener sus amigos, puede tener relaciones, pero se siente sola, ¿por qué? Porque las relaciones para ella no son suficientes, pues porque las que tiene no le satisfacen o porque espera otra cosa. ¿Vale? Entonces, yo quería dejar un poquito esa reflexión, la diferencia de estar solo como tal o de sentirse solo aunque no lo estén en apariencia. Entonces, me ha gustado mucho la reflexión que han hecho varias compañeras de sentarse con la persona, de preguntarle y decirle cómo te sientes, porque a lo mejor nosotros desde fuera podemos percibir, pues tiene familia, tiene sus hijos, tiene hermanos, tiene vecinos, pero a lo mejor la persona sí que es verdad que se siente sola. O al contrario, personas que a lo mejor que nosotros creemos que están solas, que no tienen apoyo, que no tienen en apariencia redes de apoyo, pues a lo mejor la persona te dice que no lo necesita. Entonces, dejar un poquito esa reflexión, ¿vale? De la percepción subjetiva que tenga la persona, no solo... Uy, perdón, el calendario. No solo lo que nosotros veamos, sino un poco la sensación que tenga la persona. Os he sacado un poquito gráficas, quería hacer un poco reflexión un poco de cuántos hogares hay en España, por sexos y por edades, que viven solas. A ver, si os fijáis en Toledo, no es una de las provincias que destaque por mayoría, pero sí que está en un colorcito ya que decimos, pues sí que hay muchos hogares en España con personas que viven solas.
Y si vemos por edad, vemos un poco que a partir de ciertas edades se dispara la gráfica, ¿no? A partir de los 65, los 70 y sobre todo a partir de 80 más años, ¿no? Y bueno, también por la esperanza de vida, supongo. Las mujeres parece que tienden más a sufrir esa soledad. Es un poco como dato curioso, simplemente. Pero bueno, me quiero centrar un poco en lo que nosotros vemos en las consecuencias que le supone a las personas, en principio mayores, pero como hemos comentado, hay muchísimas cosas que son comunes en todos los colectivos que hemos hablado, tanto en los niños como en personas migrantes, como en personas que tienen una enfermedad o un trastorno mental, ¿vale? La primera consecuencia de la soledad, el aislamiento social. Yo he puesto nuevas tecnologías, ¿por qué? Porque ahora parece que en el siglo XXI el que no maneja un WhatsApp, el que no maneja una videollamada, el que no tiene internet en su casa, que no tiene un ordenador, parece que está fuera del mundo. Incluso nosotros mismos, ¿vale? Yo creo que hoy por hoy, si dijésemos que todos nosotros nos estamos relacionando continuamente de cara a cara con las personas, mentiríamos. Muchísimas de nuestras relaciones son a través de estas vías. Entonces, las personas mayores, muchas veces la brecha digital les afecta, ¿vale? Problemas de salud mental, los habéis comentado muchísimo los compañeros, ¿vale? No vamos a hacer diagnósticos de lo que es cada cosa, pero bueno, tristeza, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, emociones, pensamientos negativos, en algunos casos ideación suicida y sobre todo el deterioro cognitivo asociado a la edad. Problemas de memoria, problemas de salud mental, como decíamos, Alzheimer, Parkinson, etcétera, demencias. Pues el estar solos agrava todo este tipo de sintomatología que podría ser propia de la edad. A nivel de salud física, pues al estar solos tienden a descuidarse. Mercedes y las compañeras del centro de salud seguramente podrían aportar mucho más que yo en este ámbito. No quiere decir que estar solo implique que nos vayamos a poner enfermos, pero si ya tenemos lo que sea, tengo el colesterol alto, tengo la tensión arterial alta, el hecho de estar solo nos va a suponer todavía más dificultades. ¿Por qué? Porque la persona que vive sola, para mí sola no voy a cocinar, como cualquier cosita. Como estoy sola no voy a salir a la calle, no voy a salir a hacer ejercicio, no voy a salir a andar y pues eso va a repercutir en mi salud, ¿vale? Entonces, pues eso. Y a nivel de vulnerabilidad, nosotros detectamos muchas veces en las personas mayores que acuden y sale muchas veces en las noticias, pues que se las engaña, que se lastima, sufren a veces... reciben llamadas de, oye, que soy de no sé dónde, que es para cobrarle una tasa de no sé qué. Y la persona mayor no sabe distinguir cuándo es verdad, cuándo es mentira. No es lo mismo que si una persona vive con sus hijos o si vive con familiares, ¿vale? Entonces creemos que por estar solo son más vulnerables a sufrir este tipo de cosas. Bueno, me voy a centrar un poco en qué hacemos en Cruz Roja. Antes de contaros un poco las actividades, quiero destacar que casi todas las actividades que realiza Cruz Roja, en especial con personas mayores, en general toda Cruz Roja funciona con personal voluntario. Mercedes lo sabe bien. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero destacar, por ejemplo, que la mayoría de las personas voluntarias que tenemos en Cruz Roja, no sabría decir un porcentaje, pero el 80, 85%, 90% de voluntarios pueden ser jubilados. Quiero decir con esto que una de las cosas con las que creo que se debe contar es que las personas mayores, por ser mayores, lo que decíamos antes, el hecho de que se han jubilado, de repente no tienen una actividad, no saben qué hacer y demás, creemos que es una vía para ellos, ¿vale? El hecho de decir, quiero acudir a Cruz Roja a hacer algo, pero ya no solo a recibirlo, sino incluso a aportarlo. Entonces, aunque una persona acuda porque dice, quiero hacer gimnasia en sala, a lo mejor se da cuenta que de salud él está mejor que los que vienen y dice, pues la actividad la voy a organizar yo y la voy a dar yo. O los paseos saludables.
Pues lo mismo, ¿vale? Yo vengo a pasear, pero resulta que estoy viendo que hay un grupito de personas que a lo mejor necesitan que yo las motive. Quiero decir con esto que una persona usuaria se podría convertir en una persona voluntaria, ¿vale? ¿Qué más actividades? Manualidades, talleres de prevención de deterioro cognitivo, talleres de nuevas tecnologías, charlas informativas, lo que decíamos antes un poco de prevenir los fraudes, prevenir los timos. De vez en cuando se invita a un policía que les cuente un poco del timo de la estampita, que es conocido por todos, o para prevenir la última estafa que ha salido a través de llamadas telefónicas para sacarles dinero de no sé qué. Charlas de salud, charlas de alimentación, un poco lo que nosotros veamos que la persona puede necesitar. Hay un club de lectura también. No es que haya una actividad de estas todas las semanas. En principio, las personas acuden a Cruz Roja, se van valorando un poco qué capacidades, qué necesidades, qué demandan y se van programando actividades. Sí que es verdad que la gimnasia, los paseos saludables y las charlas y talleres son de manera periódica. ¿Vale? Y se suele invitar a todas las personas que acuden a Cruz Roja como usuarios o como socios, incluso como voluntarios. Es algo transversal. Pero luego, en función de las personas, pues vamos viendo, pues mira, hay 4 o 5 personas que quieren hacer nuevas tecnologías o hay 4 o 5 personas que quieren hacer un taller de manualidades. Pues se van organizando un poco en función de lo que va surgiendo, de las demandas y demás. Eso serían actividades grupales que... Lo que hemos comentado hasta ahora, es muy importante crear redes de apoyo, redes que se vayan conociendo personas. Entonces, creemos que las actividades grupales, aunque ellos acuden de manera individual, motivados por lo que sea, es una forma de que se conozcan, que hagan redes en su barrio, que hagan redes de personas conocidas de su edad, en su misma situación y demás. A nivel más individual, tenemos un programa que es para préstamo de productos de apoyo. ¿Qué es esto de los productos de apoyo? Bueno, pues con la edad, no tiene por qué ser solo para personas mayores, pero en principio sí que es verdad que la mayoría de las demandas son para personas mayores. Muletas, sillas de ruedas, sillas para la ducha, grúas, camas articuladas, barreras para las camas para que la persona no se caiga, etc. Hay un montón de productos de apoyo, ¿vale? Yo no los controlo porque no soy terapeuta, pero sí que es verdad que llaman muchísimas personas preguntando si pueden solicitarlos y demás. Es un préstamo gratuito, en principio durante unos 6 meses, en los que a los 6 meses la persona tendría que devolverlos. Se puede valorar si la persona lo necesita más tiempo, hacer una prórroga, pero sí que es cierto que depende muchas veces de la disponibilidad. No es lo mismo prestar unas muletas, que puede haber muchas, que prestar una cama, que hay menos. Entonces, se valora un poco la continuidad del préstamo, ¿vale? Pero que sepáis que existe ese servicio. La teleasistencia domiciliaria seguramente la conocéis porque existe desde la Junta, desde Servicios Sociales. Desde Servicios Sociales se valora cuando una persona tiene un problema de soledad o de dependencia y demás, se puede valorar la implantación de la teleasistencia. Nosotros tenemos una teleasistencia que sí que lleva un copago a final de mes. Por si la persona lo necesita o si Servicios Sociales, por lo que sea, se tarda en conceder. Podría ser temporal. La teleasistencia, como sabéis, es la medallita que llevan las personas en su casa con un aparatito que pueden apretar, pues una noche se caen al suelo y viven solas y no se pueden levantar y no hay nadie para socorrerlas. Pues apretan el botoncito y se activa una alarma que acudirán a su casa para ayudar y demás. También puede ser telefonía móvil, ¿vale? Porque sí que es verdad que tenemos a lo mejor la imagen del aparatito que tienen en casa con la medallita y tal. También hay un servicio con teléfonos móviles para que la persona también no tenga que llevar el sino con el móvil, si lo tiene. ¿Qué más actividades? Acompañamientos dentro o fuera del domicilio. Quiero decir con esto, una persona que tenga que acudir al médico y tiene o bien problemas de movilidad o bien cierto deterioro cognitivo, que no sabe muy bien lo que le van a decir y demás, de manera puntual. No es para todo tipo de citas,
pero sí que pueden solicitarlo y decir, necesito que alguien me acompañe. Pues se valora la posibilidad y dentro de la disponibilidad de personas que tengamos y demás pueden acudir. Al domicilio, también hay personas que solicitan ayuda a Cruz Roja, pero que no pueden salir de su domicilio, bien porque no pueden por movilidad o bien porque no quieren salir. Pues también se hacen visitas en los domicilios por personas voluntarias que van a verlos, a ver qué tal están, se hace con ellos una lectura, simplemente conversación, en fin, un poco en función de lo que la persona demanda. Hay un convenio también con el Hospital Nacional de Parapléjicos que lo hacen 100% personas voluntarias. Es un acompañamiento hospitalario para personas que están allí ingresadas de manera temporal, es decir, una operación o una pequeña caída o la enfermedad que sufran. Tienen que pasar 3, 4, 5 noches en el hospital y no tienen a nadie que pueda ir a acompañarles por la noche. Ese servicio lo cubre Cruz Roja también, ¿vale? Pueden llamar o bien la trabajadora social del hospital o servicios médicos y demás para cubrir esa necesidad. Y luego, a nivel interno, nosotros en Cruz Roja tengo también por ahí otra voluntaria que lo hace mucho, que se llama Lola, hace muchísimas llamadas a personas mayores. ¿Para qué son estas llamadas? Pues a veces para agradecerles porque son socios, a veces para informarles porque va a haber una charla, a veces porque simplemente para saber cómo están, porque las personas hay veces que necesitan que alguien les llame y les pregunte, oye, ¿qué tal estás? O si coincide y tenemos un listado de que coinciden llamadas, decir, pues vamos a ver las fechas de nacimiento, les felicitamos su cumpleaños. Parece una tontería, pero eso es un acompañamiento muy grande para las personas que están solas. Y también un poco la adherencia farmacológica, lo que decíamos, las personas mayores a partir de cierta edad, raro es la que no necesita tomarse una pastilla para la tensión o una pastilla para la diabetes o, en fin, pues se les llama también y ¿qué tal va usted? ¿Se ha tomado sus pastillas? Acuérdese que se tiene que tomar una para la mañana y otra para la noche. Ahora le toca la de no sé qué. Se lleva un poco seguimiento de ese tipo de cositas. ¿Vale? Y bueno, nosotros a nivel nacional contamos también con un canal que es el Cruz Roja Te Acompaña. Se puede hacer en conexión por internet para las personas que sepan manejarlo o bien un teléfono gratuito que es el 900-444-111. Si la persona no está apuntada en una asamblea provincial o local de Cruz Roja y la persona quiere llamar a este teléfono, hay un centro a nivel nacional en el que se recibe la llamada. Se van a hacer un poco valoración un poco de lo que la persona demande. Pues yo necesitaría esto, yo necesitaría lo otro. Le van a escuchar, le van a apoyar, le van a proponer cosas, le van a decir que se acerca a la Cruz Roja que más cerca le quede, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que teníamos pendiente. Comentaros que nosotros tenemos 3 oficinas en Toledo, ¿vale? La oficina de aquí del Casco, que es en la Cuesta de los Capuchinos 4, enfrente del Alcázar. Es un poco la oficina provincial, pero bueno, si cualquier persona o cualquier profesional de los que estáis aquí os acercáis por allí, alguien va a recoger la demanda, le va a derivar a la persona que lleve un poco la actividad o el servicio que solicite. En calle Canarias 3, en el barrio de Palomarejos, que ahí estoy yo, si pasáis por allí me veréis. Y luego en el polígono tenemos la oficina en la calle Valdellernos 20, ¿vale? En el caso de que alguna persona o alguno de vosotros quiere llamarnos para comentarnos un caso, derivarnos a alguien y demás, teléfono genérico, el que tenéis ahí, 925 21 60 60, o bien contactar con la directora, de momento con la directora de Toledo, porque no tenemos técnico de personas mayores ahora mismo, pero se va a incorporar en breve. Y bueno, la conocéis casi todos, María Jesús Alonso, @cruzroja.es. ¿Vale?